Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ángel Jesús, espero que se encuentren muy bien. En este video quisiera hablar de algo pues muy curioso, algo que, bueno, una idea que me dio uno de mis hermanos que estaba platicando con él, que es sobre cuando, no sé, llegas a una cierta edad y empiezas a recordar cosas pasadas. O sea, no necesitas llegar a los 50, 80 años para recordar cosas. Y mi tema sería recuerdos. Los recuerdos son cosas muy valiosas para cada persona. Por regular solemos recordar nuestra niñez, cosas que nos han pasado, nuestras experiencias o patoaventuras. Así yo le decía en la secundaria cuando iba con mis compañeros en la secundaria. Así de, ay, vamos a contarnos patoaventuras. Y no sé, ¿cómo te fue en las vacaciones? ¿O qué hiciste con tu familia en Navidad? ¿O qué hiciste durante las vacaciones de Semana Santa? O sea, cosas, eventos bueno, que te pasan cuando tú eres una persona que sale mucho, que tiene muchos amigos, que tienes buena convivencia. Eh, no sé, llega un momento a una edad donde luego recuerdas y dices, qué padre aquellos tiempos donde salíamos, no sé, a nadar con toda mi familia o con todos mis amigos y ya después cuando eres grande, cuando, no sé, te empiezas a preocupar por otras cosas, cuando das prioridad a otras cosas que antes para ti eran tonterías, pues como que olvidas en cierta forma cómo era tu, o sea, lo que hacías, lo que te divertía más que nada. Ahora te llenas de preocupaciones y estás como que todo el tiempo pensando qué es lo que vas a hacer. O sea, ¿cómo explico? Em, Cuando llegas a una edad determinada donde tienes que ser responsable, pues olvidas cosas que antes te hacían sentir muy bien, te tranquilizaban, no sé, eran cosas muy divertidas. Mm, o recuerdas sucesos muy importantes, no sé, de logros que tuviste durante tu infancia, que después, no sé, cuando fuiste subiendo bueno, hablando en grados académicos, primaria, secundaria y en la prepa, dices, no, pues qué padre, logré tantas cosas durante tanto ese tiempo, ahí es donde te llegan tus recuerdos y dices, no, pues qué padre. O cuando saliste a algún lugar que te fascinó, que te gustó y que dices, algún día volveré a salir. Al menos yo un recuerdo muy bueno que tengo cuando salí y cuando yo estuve en la primaria fue mi visita a las grutas de Teotihuacán. Ay, se me olvidó el nombre, pero son unas grutas. No, me cuesta trabajo decir el nombre porque ya tiene muchísimo tiempo y la verdad yo casi no salgo de mi pueblo, o sea, no salgo de la Ciudad de México. Es muy raro que yo salga. Esas veces que yo salí era porque eran excursiones de la primaria, pero, o sea, yo no conozco muy bien cómo se llaman. También fui a las pirámides, pero no recuerdo a cuáles pirámides. No me acuerdo qué lugar fue, pero pues me gustó bastante. Pero la que más tengo bueno, más recuerdo bien, o sea, es un recuerdo muy padre, fue con las grutas de Teotahuamilpa, o algo así. Y entramos y recuerdo todo el recorrido que se tuvo que hacer adentro. Obviamente, pues se veía muy padre, las formaciones de roca, todo lo que había. Los que daban la excursión, yo recuerdo que con una lámpara de buena potencia, así como cuando se ilumina el logo de Batman en el cielo, algo así. Ellos iluminaban las rocas a modo de que cuando disparaban la luz de un lado o por el otro lado, aparecían figuras bien padres de esas rocas. E incluso habían unas que movían la luz de un lado a otro, así de un lado para otro, pero te empezaban a hacer como que una historia o te contaban un chisme moviendo las luces y las rocas hacían como que un efecto conforme le cambiaban el ángulo de la luz, se veía muy padre. Yo recuerdo mucho eso.
La que más me gustó y me acordé que me gustó bastante fue una donde dice, bueno, nos dijo el guía, aquí están Romeo y Julieta, eran dos piedras que tenían una figura de dos personas. Dice, su amor es tan grande que el destino los quiere tener juntos. Entonces aparece la luz y aparece la pareja. Pero dice, pero ahí viene la suegra. Entonces cambia la luz de un lado a otro lado y aparece otra roca que tiene forma de una persona, pero como que más grande, no sé. Una complexión de una persona grande. Y dice, pero viene la suegra y va a destruir ese romance. Pero después recordó que tiene el permiso del suegro y se vuelve a ir, o sea, vuelve a cambiar la dirección de la luz, haciendo como que simula que la suegra se va y se quedan la pareja juntos. Bueno, ese es un recuerdo que yo tengo de ese viaje, de ese evento. De las pirámides, realmente no tengo mucho recuerdo, solamente recuerdo que caminé mucho y que entré a una de las pirámides, pero estaba muy oscuro, casi no se veía. Creo que lo único que a mí me preocupaba, y eso porque estaba muy chico, eso fue en la primaria, creo que estaba en quinto año de primaria, era que no me cayera, porque como estaba muy oscuro, solamente el que iba hasta adelante tenía la lámpara que iba alumbrando el camino para que pudiéramos caminar adentro de la pirámide, pero, o sea, al final de cuentas como que no vi nada, veía como que fragmentos, porque a veces la lámpara iluminaba algunas zonas porque nos deteníamos, porque nos explicaban, pero realmente no vi la gran cosa. Lo único que recuerdo de las pirámides es eso. Y la tontería más grande que yo imaginaba, porque veía, bueno, acostumbramos a ver películas de terror y cosas así, y yo esperaba encontrarme un esqueleto por ahí o que me cayera encima de uno. O sea, se me hizo una tontería, pero a la edad que yo tenía, nada más imaginaba eso. Pero en fin, no pasó nada, hicimos el recorrido y pues lo terminé. Afortunadamente durante el recorrido, afortunadamente no me caí, porque es lo que yo sentía que me iba a caer. Porque como estaba tan oscuro y no se veía nada, pues digo, pues ahorita doy el ranazo por ahí. Pero pues, afortunadamente salí bien, un poco asustado porque estaba oscuro y porque imaginaba tonterías, que ni al caso. Bueno, estaba chico. Y solamente recuerdo algo que dijeron de la serpiente emplumada, que fue algo que me gustó porque es como una figura hecha en una pared en las pirámides y parece un dragón de China, pero es la serpiente emplumada que hacían los aztecas y todo eso. Y sí, se veía genial. Fue lo único más que recordé y algo sobre una pirámide de las estaciones del sol que realmente ahorita no me llega a la mente, no me acuerdo, pero una vez se me ocurrió investigarlo en internet porque me dio curiosidad por saber qué era. Y esa como pirámide te indica en qué dirección sale el sol para decirte qué estación del año va a llegar, si primavera, verano, otoño o invierno. El sol no va a salir por el mismo lugar donde está la pirámide. Si la pirámide está aquí, va a salir por arriba, por el lado derecho, izquierdo. Si dependiendo del lado donde salga el sol es la estación del año a la que va a ser. Bueno, y entrábamos, así lo hacían en nuestros antepasados. Y bueno, de recordar a mi niñez, solamente recuerdo que sí, mi niñez fue muy dura, fue algo que la verdad no me gusta a mí a veces recordar, pero tampoco me da pena pues tener unos recuerdos que digo, como alguna vez escuché, recordar es vivir y claro, recordar es vivir todo de alguna manera porque de ahí aprendiste. Si sabes que el fuego quema, obviamente no lo vas a volver a agarrar porque aprendes de la lección. Y los recuerdos son muy importantes porque con ellos tú le das una razón a tu vida de por qué estás aquí, de por qué quieres continuar. Y eso te ayuda mucho en el futuro para no hacer las mismas equivocaciones. Pero bueno, esto sería todo hasta el momento. La verdad me gustaría hablar más, pero ahorita como no he subido tanto material, YouTube no me deja subir contenido de más de 10 o 15 minutos me parece. Y pues ya hablaré en un siguiente video otras cosas sobre mis recuerdos, pero pues bueno, al menos voy a progresar con esto y pues nos veremos después.
Espero que le den like a este video, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.